Buenas, estamos ya en nueva transmisión de La Resistencia. Tenemos varias noticias como todos los días, ya estamos transmitiendo prácticamente todos los días acá por Twitch. Estamos en este momento en twitch.tv barra la-resistencia y en twitch.tv barra la-neradros. En ambas plataformas estamos transmitiendo. Y que bueno, básicamente queríamos seguir con la costumbre que teníamos de hacer estas noticias y además quedarnos charlando un ratito, quedarnos conversando con los seguidores que nos siguen, que les interesa también que interactuemos un poquito con ellos, que conversemos cada tanto, que no sea solamente las noticias, que bueno, que está bueno que lo hagamos y que está bueno poder tener este compartir con la gente, pero que además, bueno, la gente también quiere, a veces tiene preguntas, tiene cosas que durante los vivos no los pueden hacer porque estamos cubriendo la noticia que después tiene que ir para YouTube y no sé cuánto, y que a veces tenemos que terminar y todo, y aprovechamos el día de hoy para poder responder todo lo que la gente necesite preguntar. Así que si te parece, Nico, comenzamos con el primer bloque. Sí, justamente la primera noticia nos la trae Horacio relacionada a la cuestión del Mercosur. Si te parece, ahora contanos cuál es el título base y luego vamos a ir ampliando un poco más la cuestión y entendiéndola desde la geopolítica actual. Bueno, hoy lo que veíamos una noticia muy particular que es llamativo para más de uno y me gustaría ver tu análisis, Nicolás, porque Bolsonaro, para muchos el último bastión de la derecha en América Latina, habría que analizar en ese punto muy particular, ha invitado por los 30 años del Mercosur a quien hoy justamente oficia como representante de Argentina en Brasil, a Daniel Scioli. Todos saben el pasado que ha tenido Daniel Scioli, siendo en su momento el candidato oficialista de la década ganada cuando pierde las elecciones ante Macri, que actualmente está justamente oficiando como representante en el país vecino. Por eso muchos se han sorprendido. Dicen, ¿de repente acaso será que Bolsonaro está coqueteando con el progresismo o acaso busca una cercanía política con el kirchnerismo? Bueno, esta fue una incógnita que hemos visto en las redes. Muchos de nuestros seguidores y muchos de nuestros amigos que están colaborando con las resistencias estaban con dudas al respecto, así que te dejo el análisis completo a vos, Nicolás, y luego te agregamos algunas perlitas. Sí, justamente me parece interesante agregar a su vez, a esta reunión por los 30 años del Mercosur, agregar dos cuestiones principalmente. Primero, recordar que el Mercosur, los miembros fundadores son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego con miembros agregados como pueden ser Chile, Bolivia, Venezuela, que ahora está suspendido por las cuestiones del régimen de Maduro y demás. Y luego de este análisis, entender un poco otra de las noticias que justamente salió hoy en día, que es que la Calpou se reunirá con Bolsonaro el 3 de febrero en Brasil y será el primer viaje al exterior que tendrá la Calpou como presidente de Uruguay. Esto claramente es una bajada de línea principalmente al grupo de Puebla, que antes era el Foro de Sao Paulo justamente, y principalmente claramente a Alberto Fernández en la cuestión del Mercosur, donde más tensión internacional, por lo menos para Argentina hay, ya que hay que recordar que con la gestión del gobierno anterior de la socialdemocracia de Mauricio Macri se intentó avanzar en algunos acuerdos con, por ejemplo, la Unión Europea y demás, con acuerdos económicos. Pero, ¿qué sucede? Ahora podemos ver, Argentina es uno de los mismos fundadores y el presidente del Mercosur en este momento pasó de ser el presidente uruguayo a ser el presidente argentino, Alberto Fernández. Hace un par de semanas nomás que veíamos el video con todo un stand-up armado que le daban el martillo como si pasara entre países y demás cuestiones. Y lo principal de esta reunión que hay entre la Calpou y Bolsonaro justamente, primero es que a pesar de las diferencias que ha habido en el manejo de toda la cuestión esta de que está viviendo el mundo, decimos así para que no nos censuren el video ni Twitch ni YouTube, se entiende a qué nos estamos refiriendo, principalmente es para intercambiar las opiniones sobre las proyecciones internacionales que hay luego de ver cómo se está organizando el nuevo tablero del mundo con el fraude que hubo en Estados Unidos y la victoria fraudulenta justamente de Biden y de Kamala Harris, alineándose, bien digo, bajo la política de China, como podríamos decir, de Xi Jinping, y viendo también las protestas que está habiendo tanto en India, tanto en Rusia, en Europa, que hay protestas en casi todos los países del mundo por el mal manejo que están teniendo de todo lo que estamos viviendo en el mundo. Y todo esto hay que entenderlo desde el punto de vista no solo económico, sino también cultural y social, ¿sí? Y esta reunión justamente se logra gracias a los cancilleres de ambos países, Francisco Baustillo de Uruguay y Ernesto Araujo de Brasil, que hay que recordar que Ernesto Araujo
la Cancillería china pidió que Bolsonaro lo desplace por no tener una buena relación con el gobierno chino y por tener algunas opiniones muy duras por todas las cuestiones que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, ya para darle un poco también la palabra a vos, Horacio y Elnera, hay una preocupación recíproca con la cuestión de la frontera, por ejemplo, la cuestión del manejo de las fronteras, principalmente por la cuestión que estamos viviendo en el mundo, por el COVID-19, cómo va a seguir esta cuestión acá, porque hay que recordar que Uruguay hasta hace un par de días, mejor dicho, estaba cerrado totalmente las fronteras. Ahora pareciera que acá el POU ha cedido un poco y está abriendo el país, cosa contraria a lo que sucedió en la mayoría de los países del mundo, los cuales al principio se cerró y luego se abrió. Acá el pueblo hizo a vez, primero abrió todo y luego lo cerró, cuestiones con las cuales podemos ver los números que ha tenido mucho mejores que los argentinos, por ejemplo. Y otra de las cuestiones fundamentales es el crecimiento de ambos países en la relación comercial. Hay que entender, por ejemplo, que las exportaciones de bienes de Uruguay, la mayoría van hacia China, Brasil, China con 2.149 millones de dólares, con principalmente carne bovina, soja y celulosa. Luego el segundo país con el que más relaciones comerciales tiene es con Brasil, con 1.232 millones de dólares. Luego la Unión Europea con 1.000 millones. Luego Estados Unidos, Argentina, México y Argelia, en ese orden. Entonces podemos ver que Brasil es un gran aliado económico. Por lo tanto, sin lugar a dudas que si Lacalle Pou y Bolsonaro, junto al presidente de Paraguay, el cual es de derecha también, podríamos decir, es un presidente el cual se alinea muy bien con Bolsonaro y con Lacalle Pou, yo creo que no habría ninguna duda si Alberto Fernández, que ahora el presidente del Mercosur, decidiera tomar otra política económica internacional con los diferentes tratados que pueden tener. Justamente no creo que habría ninguna duda de Lacalle Pou, de Bolsonaro y de el presidente paraguayo en intentar desplazarlo o mover la cancha hacia la derecha y hacia el libre mercado como quieren justamente. Y van a negociar y van a hablar en la reunión, principalmente abriendo los dos frentes más importantes de comercio ahora mismo, que son tanto el chino como el estadounidense, recordando que Bolsonaro queda un poco en una encrucijada, como hablábamos con Sarah Winter en un video que lo pueden buscar en nuestro canal, porque la mayoría de los tratados económicos y de comercio que tenía Estados Unidos dependía principalmente de la ayuda de Donald Trump. Y ahora con la política de Biden, que una de las políticas justamente era destruir Brasil por su posición ideológica, cultural, apoyando a Trump en la cuestión de la Agenda 2030 de la ONU, por ejemplo, ahora Bolsonaro tiene que aliviar un poco tensiones con China, llevarse bien con China, llevarse bien con Estados Unidos e intentar sobrevivir de cara al 2022, los cuales, ya para cerrar mi participación por lo menos, las encuestas le dan con un 46% de intención de voto a Bolsonaro, mientras que los candidatos izquierdistas, el más importante Lula con un 22%, y los otros que seguían atrás de centro izquierda y izquierda, no llegarían, si se suma el porcentaje, a superar a Bolsonaro. Antes de darle la palabra a Nero, sí. Déjame hacer una pequeña intervención para después de darte la palabra, porque lo mío es un acote mínimo. Estaba pensando en lo que plantea Nicolás y ante todo voy a dar mi opinión. Yo creo que es una jugada inteligente de Bolsonaro. Sin embargo, yo particularmente hubiese preferido que las primeras alianzas internacionales, al menos públicas, donde más se notase una suerte de comunión política, se diera con Mario Benítez de Paraguay. Creo que el Partido Colorado Paraguayo actualmente representa una derecha más republicana y conservadora a nivel regional. Piensen en el ejemplo concreto que fue el único país que desde el propio Parlamento dictó un minuto de silencio por el genocidio prenatal aprobado en Argentina, o sea, lo cual demuestra que no hay una tibieza en ese sentido. Pero entiendo la acción de Bolsonaro, entiendo esa búsqueda de cercanía con Lacalle Pou, porque Lacalle Pou, recuerden, no es solamente Lacalle Pou per se, que para muchos puede ser un gran emisario de un liberalismo clásico, tiene a su vez el pequeño conflicto interno en gobernabilidad por las alianzas que ha hecho con espacios que coquetean con el progresismo. Es muy particular la forma de llegar al poder en política, eso se tiene que entender, no es una cuestión de purismos, somos conscientes de ello. Creo también que es importante que Bolsonaro en este momento intenta resistir lo que es la Carta de Puebla, que ha heredado aquello del Foro de San Pablo, que ha sido germinado y florecido en plena época de la década ganada del populismo latinoamericano. Recuerden que el Foro de San Pablo y actualmente la Carta de Puebla se consolidó con Lula,
se consolidó con Kirchner, se consolidó con Bachelet, se consolidó con Evo Morales, se consolidó con Correa. Entonces, es una región, América Latina es una región que se encuentra todavía diezmada por aquella herencia, y vean lo que sucedió particularmente en Argentina, que todavía siguen en el poder más de uno de aquellos dictadores de ese momento. Entonces, Bolsonaro está diezmado internacionalmente y necesita de aquellas alianzas estratégicas, ya que Trump, que era el gran baluarte que él tenía, lo ha perdido en forma fraudulenta, y esto obliga a reestructurarse. Al perder las alianzas con América del Norte, debe consolidarse justamente en América del Sur. Descontado está que la zona caribeña, con AMLO al poder en México, que es la región más fuerte del centro, ya se resulta imposible, claramente. Ahora sí, me gustaría darle la palabra a Nera y de paso consultar con ustedes dos, porque ya que estamos hablando de Bolsonaro, se dieron un par de sucesos muy particulares, no solamente su preocupación genuina en torno a Twitter, sino que con la propia prensa tuvo un exabrupto, un insulto, por lo que él considera un ataque a su persona y a su gestión en forma maliciosa. De hecho, no vamos a replicar las palabras que dijo Bolsonaro porque implicaría que seamos censurados nuevamente. Lo pueden buscar luego. Pero yo lo que quiero ya plantear el debate y con esto cerrar mi participación es si ustedes creen que esta nueva confrontación que hay entre Bolsonaro y la prensa, una vez más, ¿le afectará o no le afectará en términos internacionales a sus estrategias, o creen que corre por cuerdas totalmente separadas el poder mediático del poder político internacional? Mira, yo considero en primer lugar que, respondiendo a lo que vos comentabas, Horacio, que hay una alianza bastante marcada, bastante fuerte entre lo que es, ¿no?, el poder político internacional y lo que son medios de prensa y redes sociales. No es una teoría conspirativa, es algo que ya resulta hasta evidente, porque, o sea, se muestra que tanto en los medios de prensa como en las redes sociales uno necesita ir por ciertos discursos porque si no, está fuera. No podés publicar cierta cosa en las redes sociales, en las televisiones es evidente que la línea editorial es la misma en prácticamente todos los canales, con excepción de 2 o 3 programas que tienen una línea diferente. Y yo creo que en este contexto Bolsonaro se ve a sí mismo con el agua al cuello, porque vio lo que pasó en Estados Unidos, un presidente que tenía el apoyo del pueblo, un presidente popular, que a pesar de ser popular y a pesar de tener el apoyo del pueblo, perdió las elecciones por motivo que fuera, ¿no? Contra incluso un presidente que no llenaba ni una plaza con 20 chicos. Entonces, realmente la preocupación de Bolsonaro es genuina, más sabiendo, por ejemplo, lo que nos comentaba Sarah Winter en la entrevista que le hicimos, que evidentemente hay una persecución a esas ideas que por más que no se haga implícito, por ejemplo, a nivel internacional, no es que están declarándole una guerra a Brasil, sí hay evidentemente una intención por desplazarlo. Se lo pudo ver, por ejemplo, cuando sucedió todo lo de los incendios que al final eran provocados desde Bolivia, que se lo acusó a Bolsonaro de que estaba quemando todo, que después, cuando hubo otros incendios en otros lugares, ni siquiera se le dio la importancia, incendios más graves incluso que los que había en Brasil, y que se hablaba incluso de atacar la soberanía de Brasil. Una locura, la verdad, querer meterse en la soberanía de Brasil para declarar que el Amazonas es un patrimonio de la humanidad y que es propiedad de todos. O sea, realmente una locura, que si estuviese otro presidente, como de hecho, en realidad, el incendio ni siquiera inició en Brasil, sino que surgió por parte de Bolivia. A Bolivia nunca le propusieron tomar parte de su territorio y declararlo patrimonio internacional porque se hayan producido ahí los incendios, ¿no? Entonces, acá Bolsonaro está con la soga al cuello, está con el agua al borde de rebalsarse, y dice, bueno, acá tenemos que empezar a ser un poquito más cautelosos, porque si no, nos van a terminar sacando a todos. Y prefiere poder sostenerse para que no haya alguien peor,
pero ir con un poquito más de cautela, porque no tiene el respaldo que tenía antes de Trump en Estados Unidos, en la Casa Blanca, que le daba cierta espalda para poder tener un poquito más de libertad en su actuar, que, bueno, en el contexto actual, literalmente no le queda ningún otro respaldo. Es más, él sería el único respaldo posible para otras alternativas de derecha. Entonces, yo creo que justamente por eso está intentando acercarse a nuevos espacios en los cuales respaldarse y en los cuales poder sostener a futuro su liderazgo político. Sí, me gustaría agregar ya para cerrar nomás, también hay que recordar que a Bolsonaro le quieren iniciar un impeachment, cosa que también le realizaron a Trump, y hasta gente cercana al partido de él y grupos cercanos a él ahora lo estarían apoyando para que lo inicien y demás cuestiones, demostrando un poco que podríamos decir que Trump fue la profecía, que ahora le está pasando algo parecido a Bolsonaro, que esperemos que no suceda lo mismo, pero podemos ver que también están intentando el impeachment hacer que hasta algunos candidatos que en su momento dijeron ser a favor de Bolsonaro, ahora mágicamente están en contra y demás cuestiones. No me había desmuteado. Decía que es como la demostración de un modus operandi, yo creo. Que así como el aborto, hay un modus operandi para legalizar el aborto en todos los países y todos los procesos que llevan en el foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, evidentemente siguen un proceso, siguen una línea de acción. Yo creo que lo del impeachment es un nuevo modus operandi para poder desgastar la figura de un candidato presidenciable. ¿Les parece entonces, sí, chicos, que cerramos con este bloque y despedimos el video? No despedimos Twitch, seguimos transmitiendo por Twitch, pero despedimos el video. Le recordamos a la gente que este video sale por Twitch, en twitch.tv/la-resistencia, y que además sale en el canal de YouTube de La Resistencia, La Resistencia Radio. Lo pueden buscar ahí y ahí van a tener todos nuestros contenidos, más los que se suben extra, por ejemplo, en el canal de la Fundación Libre. Y en la descripción van a tener nuestras redes sociales para que se contacten en caso de que quieran ayudarnos a sostener estos espacios.